Estados Unidos ha mantenido negociaciones secretas con la parte rusa, según informan los medios. Y Zelensky se está preparando en un futuro próximo para visitar Washington, con el fin de discutir cara a cara con Trump los puntos más delicados del plan de paz. El Kremlin ya ha reaccionado a los proyectos de documentos europeos y estadounidenses, y los líderes europeos afirman que los próximos días serán decisivos para el fin de la guerra en Ucrania. Sobre todo esto, véanlo a continuación. Están viendo las noticias de tsn.ua. Yo soy Alina Turishin. Suscríbanse a nuestro canal, denle like y nosotros pasamos a lo principal. El ministro del Ejército de Estados Unidos, David Driscoll, presentó a los rusos un plan de paz de 19 puntos el 24 de noviembre. Así lo informa el medio ABC News. Esto también fue confirmado por la agencia Reuters, que Driscoll se reunió con la delegación rusa en Abu Dhabi el lunes. Según el Financial Times, Driscoll, quien en ese momento se encontraba en la capital de los Emiratos, también tenía prevista otra reunión con el jefe de inteligencia ucraniana, Kirilo Budanov. La Dirección de Inteligencia de Ucrania no respondió a la solicitud de los periodistas. Recordemos que el día anterior, Zelensky incluyó a Budanov mediante un decreto en el grupo oficial de 9 personas. La delegación autorizada para negociar con Estados Unidos y Rusia en busca de una paz justa y duradera. En las negociaciones en Abu Dhabi, el ministro del Ejército de Estados Unidos llevó a la delegación rusa un documento actualizado, precisamente la versión que Washington y Kiev habían acordado entre sí el día anterior. Así lo informó Político, citando a un alto funcionario de la administración estadounidense. Mientras tanto, todas las figuras clave del proceso de negociación regresaron a sus respectivas capitales. El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el principal negociador de Trump, Steve Witkoff, ya han llegado a Washington. El yerno del presidente, Jared Kushner, también voló a Estados Unidos, mientras que el comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa, Alexus Grinkevich, se dirigió a Bruselas para informar a los aliados sobre los nuevos acuerdos. Hoy, 25 de noviembre, también está prevista una reunión urgente en línea de la llamada Coalición de los Dispuestos, donde se coordinará la siguiente fase de negociaciones y el paquete de nueva ayuda militar para Ucrania. Cabe recordar que el llamado Plan de Paz Inicial de Estados Unidos constaba de 28 puntos y fue elaborado sin Ucrania y en contra de sus intereses. El documento fue elaborado en la discreción de los despachos por el representante especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el representante de Rusia, Kirill Dmitriev. A Ucrania, evidentemente, decidieron no considerarla como sujeto de esta guerra y simplemente la pusieron ante el hecho consumado. A Kiev le presentaron una versión ya preparada del acuerdo e incluso anunciaron la fecha límite para que Zelensky lo aceptara. No es de extrañar que este documento provocara una oleada de indignación tanto en Ucrania como en Europa, ya que contiene puntos que parecen no un acuerdo de paz, sino una rendición directa de la víctima ante el agresor. Las más cínicas de estas propuestas son la de reducir el ejército ucraniano y la exigencia de retirar las fuerzas de defensa de Ucrania de toda la región de Donetsk, algo que Kiev ha calificado decenas de veces como líneas rojas que nunca aceptará cruzar. Sin embargo, según The Washington Post, incluso la reunión en Ginebra formó parte de la presión para acelerar el proceso, teniendo en cuenta la fecha límite establecida por Estados Unidos del 27 de noviembre para acordar las condiciones. Es más, las negociaciones en Ginebra el 23 de noviembre casi se frustraron desde el principio. La reunión comenzó con un conflicto agudo y una atmósfera que los participantes describen como casi explosiva. El primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergei Kyslytsya, contó que la delegación estadounidense estaba muy enfadada. Tras unas negociaciones difíciles y tensas entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, el plan finalmente fue revisado. Según ABC News y RBC Ucrania, el número de puntos se redujo a 19. Del documento se eliminaron las disposiciones más problemáticas, que provocaban el rechazo categórico de Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky declaró en su mensaje vespertino del 24 de noviembre que ahora la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede volverse viable. Hasta ahora, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no son 28, y en este marco se han tenido en cuenta muchas cosas correctas. Todavía hay en qué trabajar juntos. Es muy difícil elaborar el documento final, y hay que hacerlo con dignidad. Y valoramos que la mayoría del mundo esté dispuesta a ayudarnos. Y la parte estadounidense está dispuesta a actuar de manera constructiva. Prácticamente todo el día de ayer hubo reuniones. Fue un trabajo difícil, sumamente detallado,
Hoy todo el día ha sido de coordinación con nuestros socios en Europa. Zelensky añadió que discutirá personalmente los temas delicados con el presidente Trump. Al mismo tiempo, fuentes de Suspilne en Washington confirmaron, esta semana no habrá reunión entre los presidentes. A pesar de esto, Kiev ya se había dirigido anteriormente a Estados Unidos con la solicitud de organizar negociaciones en la Casa Blanca, precisamente aquellas que deberían haber puesto fin al llamado Plan de Paz de Trump antes de la fecha límite del 27 de noviembre. Pero en respuesta, del lado estadounidense se dijo, primero negociaciones productivas en Ginebra, luego es posible una reunión de los líderes. En este contexto, el periodista de Financial Times, Christopher Miller, describe el ambiente en los pasillos del poder ucraniano como tenso. Parte del equipo de Zelensky está convencida de que él debe volar a Washington y hablar directamente. Otra parte advierte, un solo paso en falso y el país se enfrentará a una catástrofe política. Al final, todo depende del contenido del plan de 19 puntos. Al mismo tiempo, ya el 25 de noviembre, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, declaró que se está preparando la organización de la visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos en la fecha más próxima posible en noviembre, para finalizar la etapa final de las negociaciones y alcanzar acuerdos con Donald Trump. Y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que los próximos días serán decisivos para el fin de la guerra en Ucrania. Según los medios de comunicación, en la versión modificada ya no existen restricciones sobre el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania, uno de los puntos más controvertidos que podría haber dejado al país vulnerable ante una nueva agresión. También se ha eliminado la disposición sobre la amnistía por determinadas acciones cometidas durante la guerra. Este punto era considerado inaceptable tanto por la sociedad ucraniana como por los militares, ya que podría haber legalizado los crímenes de guerra rusos o dificultado su posterior investigación. A pesar de la suavización del documento, varios puntos críticos siguen sin definirse. En primer lugar, la cuestión de los territorios. Ucrania ha dejado claro que no aceptará ningún modelo que implique la cesión de territorios al enemigo o que parezca un elemento de capitulación. Precisamente esta cuestión es la central y la más compleja. No menos importante es el problema de que el proceso de elaboración del plan se llevó a cabo prácticamente sin la participación plena de los socios europeos de Ucrania. Como señala Associated Press, en Bruselas y en varias capitales de la UE, esto provocó descontento, ya que los aliados clave se enteraron de los detalles después de que el documento ya había sido presentado a Ucrania y, en parte, a Rusia. Los europeos consideran este enfoque como un intento de Estados Unidos de monopolizar la vía de la paz e imponer su propia visión de la resolución. Además, una parte significativa del plan de 19 puntos aún no se ha hecho pública. Según informa The Guardian, el documento contiene partes confidenciales que solo pueden ser acordadas a nivel de los presidentes Donald Trump, Volodymyr Zelensky y potencialmente Vladimir Putin. Precisamente estas disposiciones no reveladas son las que generan más preguntas, ya que podrían contener condiciones críticamente importantes capaces de cambiar el equilibrio de intereses y las garantías de seguridad para Ucrania. Otro aspecto importante, Rusia aún no ha comentado oficialmente la versión abreviada del plan. Sin embargo, según Bloomberg, funcionarios rusos calificaron el plan revisado de 19 puntos como un fracaso. Por supuesto, el ocupante quiere territorios, impunidad, revancha e incluso bonificaciones por la guerra y los asesinatos masivos. Rusia, según el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, recibió el llamado Plan de Trump por canales no oficiales, ya que no hubo una entrega oficial del documento. La Federación Rusa dispone del Plan de Trump de 28 puntos. No ha visto otras versiones, afirma Lavrov. Moscú ha declarado su disposición a debatir las formulaciones concretas de este plan y espera de Estados Unidos la versión que Washington considere intermedia en la etapa de coordinación con los socios europeos y Ucrania. Al mismo tiempo, el Kremlin considera que varias de las formulaciones presentes en la versión actual del plan de paz requieren aclaración. Es más, ya el 24 de noviembre, el asistente de Putin, Yuri Ushakov, dejó claro que al Kremlin le agrada exclusivamente la versión inicial del plan de paz, propuesta por Estados Unidos.
Precisamente esa versión que provocó una oleada de críticas en Ucrania y Europa debido a las exigencias de reducir el ejército ucraniano, retirar las fuerzas de defensa de Donetsk y congelar la situación en términos favorables únicamente para Rusia. Las propuestas europeas para poner fin a la guerra, en cambio, el Kremlin las rechazó una vez más, calificándolas de no constructivas. Ushakov también dio públicamente la señal de que Moscú no está entusiasmada con las ideas que discutieron las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania en Ginebra. No especificó a qué versión del plan se refería, lo que solo aumenta la incertidumbre en torno a todo el proceso, ya que ninguna de las versiones del documento ha sido publicada oficialmente hasta ahora. En el espacio público solo circulan fragmentos y filtraciones publicadas por distintos medios. También hay otro aspecto interesante. En el Kremlin declaran abiertamente que solo confían en la información que reciben directamente de Estados Unidos e ignoraron cualquier papel de Ucrania o Europa en la discusión sobre el futuro plan de paz. Al mismo tiempo, Moscú reconoce que conoce una versión del documento estadounidense y sugiere que gran parte de sus disposiciones, especialmente las que según los medios se discutieron en las negociaciones en Galiazi, le resultan satisfactorias. En este contexto, Rusia espera que Washington, en un futuro próximo, sea quien inicie por sí mismo la reanudación de las negociaciones. No hay ninguna mención por parte del Kremlin sobre Ucrania o los aliados europeos como participantes en este proceso, lo que solo subraya el formato que Moscú prevé para los futuros acuerdos: contactos directos con Estados Unidos, sin Kiev y sin Europa. Otro momento importante es la conversación telefónica entre Trump y Xi Jinping, que tuvo lugar el 24 de noviembre. Sin embargo, la guerra ruso-ucraniana fue mencionada más bien como un tema de fondo en la conversación. Pero lo importante es que el líder chino dijo que la crisis ucraniana debe resolverse en su raíz, repitiendo de hecho las declaraciones del Kremlin. Supuestamente, Xi Jinping apoyó los esfuerzos que contribuyen a la paz y llamó a todas las partes a reducir las diferencias. Bueno, y el propio Trump, de manera inesperada, instó en las redes sociales a no esperar avances, pero a seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos. No lo crean hasta que lo vean, pero tal vez esté ocurriendo algo bueno, escribió Trump en Truth Social. Da la impresión de que el propio Trump no entiende muy bien si su plan de pacificación funcionará o se desmoronará incluso antes de empezar. Pero el hecho es que ya no quiere volver a quedar como un tonto. Hay otro detalle que hace que toda la situación sea aún más inquietante. Es absolutamente incomprensible si habrá al menos alguna presión sobre Rusia si una vez más se niega a negociar, o si la presión será exclusivamente sobre Ucrania. Recuerdo que varios medios estadounidenses han escrito que es precisamente Kiev quien ahora siente la mayor presión. Dicen que si Ucrania no acepta el formato propuesto, Estados Unidos podría cortar toda la ayuda. En medio de toda esta presión diplomática, en la noche del 25 de noviembre, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Ucrania. Según funcionarios ucranianos, en el marco de este ataque se lanzaron más de 460 drones de ataque y 22 misiles. La capital, Kiev, se encontraba entre los principales objetivos. En varios distritos, los impactos alcanzaron tanto edificios residenciales como infraestructura energética crítica. Lamentablemente hay víctimas mortales. También hay destrucción en la región de Odesa. También atacaron las regiones de Dnipropetrovsk, Yarkiv, Chernihiv y Cherkasy. Todo el panorama que se dibuja a partir de estos acontecimientos genera muchas más preguntas de las que ofrece respuestas. El plan de paz inicial, redactado sin la participación de Ucrania y con un representante ruso en la sala, se ha convertido en un símbolo de lo fácil que es para las víctimas intentar formalizar un formato de acuerdos. Incluso después de reducir el documento, todo sigue quedando entre bastidores, inaccesible para la sociedad. Los aliados europeos se enteran de los detalles a posteriori. La parte ucraniana se ve obligada a reaccionar ante los plazos inventados en Washington. Mientras tanto, el Kremlin impulsa su versión inicial, la más favorable al Kremlin, y declara abiertamente: quiere hablar solo con Estados Unidos, ignorando a Ucrania y Europa. Y finalmente, la pregunta clave: ¿aceptará Rusia sentarse a la mesa de negociaciones sin imponer sus condiciones maximalistas? Y si no es así, ¿cuáles serán las próximas acciones del mundo? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora? Escriban sus opiniones debajo de este video. Manténganse en TSN.uy para estar al tanto de lo más importante. Cuídense y hasta la próxima edición.